Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Yo estoy aquí en el residencial El Tirol, en Heredia. Quería hacerles una pregunta. ¿Saben ustedes qué es una relación simbiótica? ¿Conocen ustedes tipos de relaciones simbióticas? ¿Sabían ustedes que los líquenes son una relación simbiótica, específicamente mutualista? Hay quienes la consideran un poco parásita, pero es mutualista. Ahora, ¿saben ustedes cómo se reproducen los líquenes? ¿Saben ustedes cómo se alimentan los líquenes? ¿Cómo funciona esa relación simbiótica entre ambas partes, entre el hongo y el alga? Pues eso lo vamos a averiguar en este video de laboratorio. Que la pasen muy bien y ojalá que disfruten y aprendan mucho. Los líquenes. Los líquenes son una asociación simbiótica en donde el alga le proporciona al hongo los azúcares provenientes de su proceso de fotosíntesis, como lo es la glucosa, mientras que el hongo retiene agua, mantiene la humedad por un tiempo prolongado, ¿verdad? Y protege al alga de la radiación ultravioleta. El resto de los elementos que requieren los dos organismos, como minerales, etcétera, proviene del polvo y de la lluvia. En esta relación, el hongo se denomina micobionte. Mico significa hongo y bionte significa que vive en. Y el alga se denomina fotobionte, ¿verdad? Foto viene de luz y bionte significa que vive en. Cuando el micobionte es un ascomiceto, ¿se acuerdan de la división ascomicota? A la asociación se le llama ascolíquen, en donde el hongo presenta los cuerpos fructíferos o fructificaciones típicas de los ascomicetos. Pero de esto les contaré más adelante cuando entremos a la parte de estructuras reproductivas. Y cuando el micobionte es un basidiomiceto, se denomina basidiolíquen. En Costa Rica tenemos cerca de 1.300 especies de líquenes registradas. En la actualidad, se conocen cerca de 40 géneros de algas y cianobacterias que forman simbiosis liquénica. De ellos, 3 géneros son los más frecuentes. El ficobionte generalmente es un alga verde, a los cuales pertenecen los géneros Trebuxia y Trentepolia, de la división clorófita del reino Plantae. Otros realizan asociaciones, más raramente, con una cianobacteria. Entre las más comunes son las del género Nostoc, las cuales, si recuerdan bien, poseen unas estructuras fijadoras de nitrógeno denominadas heterocistos. Ahora, cuando los fotobiontes son eucariotas, en este caso algas verdes, son conocidos como ficobiontes. Ficos significa alga, mientras que si los fotobiontes son cianobacterias, son conocidos como cianobiontes. Recuerden que cianos viene de azul. Con respecto a los basidiolíquenes, solo un 2% de los hongos que forman asociación liquénica pertenecen a la división Basidiomycota. En este laboratorio veremos dos especies, que serían Dictyonema glabratum y Cryptothecia rubrocinta. Ahora vamos a ver los 3 tipos de estructuras anatómicas que tienen los líquenes. Cuando nosotros observamos un líquen, lo que comúnmente observamos primero es el talo. El talo es el cuerpo del líquen, que consiste en hifas compactas y células del alga, formando una estructura en forma de costra, arbusto u hojas. Usualmente se aplica a la parte vegetativa del líquen, excluyendo los cuerpos.
Ahora vamos a ver los tres tipos de estructuras anatómicas que tienen los líquenes. El primero serían los exogénicos, en donde el hongo y el alga se unen de forma casual y algunas hifas recubren a las algas. Continuamos con la heterómera. Esta es la forma más común. Es aquella en la que se establece una estratificación bien diferenciada, principalmente por la disposición del fotobionte o alga. En la capa superior, como en la capa inferior, está formada por hifas. Bajo la corteza superior, las hifas y algas se agrupan de forma más o menos laxa formando una capa algal o una capa gonidial. Cada uno de esos puntitos rojos que ustedes ven ahí en la imagen corresponde a un alga unicelular o se le denomina también gonidio. En esta capa, en el estrato gonidial, se concentran todas las funciones fisiológicas fruto de la interacción del alga y del hongo. Luego le sigue una capa de espesor variable y de aspecto más o menos algodonoso, en la que las hifas aparecen laxamente entretejidas y se denomina médula, la cual suele ocupar la mayor parte del volumen del talo. Finalmente, una corteza inferior, también denominada hipotalo, más o menos grueso, pero a veces puede estar inexistente. Continuamos con el tercer tipo, que sería la estructura homómera. En los líquenes gelatinosos, también denominados cianolíquenes, las algas del fotobionte se encuentran más o menos uniformemente distribuidas por todo el talo, repartiéndose de manera homogénea, sin llegar a constituir una capa algal diferenciada ni tejidos plectenquimáticos. Ahora vamos a adentrarnos en las estructuras reproductivas de los líquenes. La mayoría de los líquenes muestran procesos de reproducción sexual y asexual. En esta simbiosis liquénica, el micobionte, o sea, el hongo, es el único que presenta en su ciclo de vida la reproducción sexual, quedando la del fotobionte, o sea, el alga, siempre restringida a la asexual. En cuanto a estructuras sexuales, tenemos los apotecios y los peritecios. Las lirelas, los podecios y los macedios son modificaciones de o estructuras asociadas a apotecios. Con respecto a la reproducción asexual, recuerden que es por fragmentación del talo y existen estructuras asociadas a este tipo de reproducción como los soredios, que se agrupan en soralios, isidios y picnidios. Todos estos vamos a verlos a continuación. Acá lo que estamos viendo son apotecios de color naranja de un líquen crustáceo o costroso. Generalmente son visibles a simple vista y se ven como estructuras que tienen forma de copa o de discos. Y estos apotecios contienen las esporas del hongo Ascomycota. Los apotecios pueden estar sobre la superficie del talo, también pueden estar al mismo nivel o un poquito más hundidos debajo de la superficie del talo. Pueden ser de color pardo, amarillo, rojo, anaranjado, como en este caso. ¿Verdad? Aquí vamos a ver, vamos a hacerle un zoom a estos apotecios. Ahora, si nosotros tomáramos uno de esos apotecios anaranjados y le hiciéramos un corte longitudinal, lo que veríamos sería lo siguiente. En la izquierda, en el recuadro pequeño, tenemos la vista completa de un corte longitudinal de un apotecio, y a la derecha tenemos la misma vista pero a 10x. La parte naranja del apotecio que vimos anteriormente correspondería
acá señalado, al limenio. El limenio está formado por ascos, que son tejido sexual o dicariótico, más la paráfisis, que están formados por tejidos vegetativos o monocarióticos. Debajo del limenio tendríamos las capas que ya vimos en la estructura heterómera. Ahora, si hacemos un acercamiento aún mayor, a 40X, vemos que el limenio está formado por ascos, cada uno con 8 ascósporas, y por paráfisis. Para significa al lado de y fisis significa crecimiento, es decir, que crecen al lado de los ascos. Y estas tienen las puntas de colores, lo que le da al apotecio su coloración. En algunos géneros y especies, los apotecios se parecen más a una hendidura, y cuando se da esta condición se les denomina lirelas. Abajo se ve cómo sería un corte transversal de una lirela. Estas estructuras de puntitos negros que estamos viendo son los peritecios. Los peritecios no tienen un cuerpo fructífero abierto como los apotecios, sino que consisten en una cámara con solo una pequeña abertura hacia el exterior. Esta abertura se llama ostiolo y los peritecios a menudo están enterrados o embebidos casi por completo en el talo del líquen. Estas estructuras liberan también ascósporas. Entonces vamos a ver un diagrama de cómo sería. En el diagrama superior de la derecha tenemos un corte de un corte transversal de un peritecio para que vean todas las estructuras que lo conforman, las ascas, paráfisis, el ostiolo, y en la parte inferior tenemos los peritecios como se observan sobre el talo del líquen y el cómo se encuentran embebidos dentro del talo. Ahora continuamos con las estructuras de reproducción asexual. En este líquen folioso podemos observar los isidios. Voy a señalárselos. Son estructuras cilíndricas o globulares que crecen sobre la corteza del talo y sirven para propagar vegetativamente la especie. Vamos a hacerle un zoom, cómo se verían, y para recapitular, aquí los tenemos rotulados. Les puse un esquemita al lado izquierdo para que ustedes vean más o menos cómo son los isidios. Ahora continuamos con los soredios. Aquí estamos viendo a Cryptothecia rubrocinta, esta especie de basidiolíquen. Todas esas partecitas rojas que se ven como harinosas son soredios. Los soredios son aberturas de la corteza superior que exponen el tejido o el estrato gonidial a la superficie. ¿Para qué? Para que éste sea dispersado con la lluvia, por la lluvia o por el viento. En la parte inferior les coloqué un pequeño recuadro en donde viene un corte longitudinal de un soredio y también recordarles que los soredios se agrupan en soralios. Finalmente, continuamos con la estructura reproductora asexual más común, que sería el picnidio, el cual es un receptáculo abierto o cerrado que tiene forma de copa y que contiene en su interior gran cantidad de conidióforos, productores de esporas, llamadas conidios. Entonces, vamos a ver que es bastante similar al peritecio. Sin embargo, este está compuesto únicamente de tejido vegetativo. Antes de continuar con los diferentes tipos morfológicos de talos, quería presentarles la última especie de basidiolíquen que nos hacía falta. Esta es Dictyonema glabratum. Es un líquen folioso. Algunas veces forma una especie de roseta que alcanza hasta 20 centímetros de diámetro. Se adhiere al sustrato en su parte central, es verde oliváceo en su parte superior, a veces grisáceo,
y en la parte inferior es mucho más clara, con algunas pequeñas áreas blancas y forma como un retículo amarillento a grisáceo. En el diagrama de abajo, especialmente en la figura del medio, se observan las capas que forman este basidio líquen. Podemos ver la corteza superior, la capa algal, la médula y en la parte inferior estarían las hifas fértiles, que consisten en basidios y que liberan y producen basidiósporas. En esta especie, los isidios y los oredios estarían ausentes. De acuerdo a la morfología de los talos, los líquenes se pueden clasificar en folioso, crustáceo, squamuloso o escamoso, fruticuloso, gelatinoso, algodonoso y sorediano. Vamos entonces a verlos. Entonces, los líquenes foliosos. Estos líquenes son semejantes a hojas, su talo es aplanado y está dividido en lóbulos. Se encuentran fijos sobre el sustrato, ya sea madera, piedra, hojas, suelo, generalmente a través de ricinas. La superficie superior y la inferior son de diferentes colores. Vamos a tratar de ver si puedo mostrárselos. Acá lo tenemos. Aquí estamos viendo los apotecios del líquen folioso. Aquí estamos viendo el líquen folioso más los isidios. Estos que ustedes ven de color amarillo serían los soredios del líquen folioso. No siempre son de este color, pero en este caso sí lo es. Vamos ahora con los líquenes crustáceos. Tienen talo con aspecto de costra íntimamente adherido al sustrato y carecen de corteza inferior y de ricinas. Es casi imposible separarlos del sustrato. Estos, a diferencia de los líquenes foliosos que vimos anteriormente, los cuales son heterómeros, los crustáceos son heterómeros o también pueden ser homómeros. Acá estamos viendo los apotecios en color naranja. Por si no los vieron, voy a resaltárselos. También tenemos soredios de color naranja. Podrían ser de color rojo, como los vimos en Cryptothecia. Ahora, ¿a ustedes les ha pasado que llegan a algún lugar, ven un líquen, le pasan el dedo y este se les queda pintado de color blanco? Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que ustedes están tocando. Básicamente lo que están haciendo cuando se les queda pintado el dedo es destruir esos isidios. Los líquenes fruticulosos presentan un talo homómero o heterómero. Su talo tiene lóbulos erectos o colgantes. Esos son cilíndricos. Pueden ser relativamente grandes. Se adhieren al sustrato por medio de un solo punto de adhesión, por eso es que tienen la apariencia como de arbolitos ramificados. Los hay de color verdes, de colores anaranjados como estos. A estos de los géneros Alectoria, como este, Teloquistes, como el anaranjado, y Usnea, se les denominan barbas de viejos y son muy apetecidos en la época de diciembre para adornar los portales. Los líquenes gelatinosos tienen talo de aspecto folioso cuando están secos.
Son bastante suavecitos, se puede notar la textura. Son verde azulados, negruzcos. El ficobionte es siempre una cianobacteria o alga azul verdosa del género Nostoc, cuyas cadenas tienen una vaina de mucílago. Acá lo tenemos más cerca, pero en estado seco. Vamos ahora a proceder y humedecer uno de ellos. Acá estamos viendo un líquen mucilaginoso. Vean ustedes que es bastante suave. Vamos a echarle agua. Voy a echarle agua para que vean cuánta agua absorbe y cómo es su textura. Ven, ya le acabo de echar agua. Incluso hasta una oruga salió ahí, pero bueno, le eché agua, se puso muy suave. Entonces vean la diferencia incluso acá entre el lado seco de hongos, de líquenes mucilaginosos, y cuando ya está humedecido. Los líquenes algodonosos tienen talos muy simples, ya que carecen de los diferentes estratos típicos que tienen otros líquenes. Estas hifas fúngicas crecen a lo largo de cada filamento algal, formando alrededor de él una especie de vaina de una hifa de grosor. Aquí los podemos observar. Y ahora vamos a llevarnos una muestra al laboratorio para verla en el estereoscopio. En cuanto a los líquenes escamulosos, también los puede encontrar bajo el nombre de escuamulosos o escamosos. Tienen aspecto de foliolos pequeños, intercalados o de escamas diminutas y grisáceas que se extienden sobre el sustrato. Y luego el último tipo sería el sorediano, que acá no se incluye y posee el talo más simple con aspecto pulverulento, en donde cada grano contiene unas cuantas células algales asociadas a las hifas sin ningún orden definido. La idea con esta actividad siguiente es que ustedes descubran los tipos morfológicos de líquenes que puedan observar en los siguientes videos e imágenes, así como las estructuras reproductivas. Así que vamos a empezar. Bueno, muchachos y muchachas, espero que estén muy bien. Ojalá que les haya gustado el video y nos estaremos viendo en algún otro futuro video. Que estén muy bien, hasta luego.